Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Que digo yo que lo mismo ya es tiempo de ir empezando a plantearse cambiar el armario, o todavía no toca. Bueno, la verdad es que está el tiempo un poco revuelto y parece mentira que estemos a mitad de mayo con estos días tan enrevesados que estamos teniendo en lo meteorológico. Pero bueno, lo que sí que es importante es que por lo menos los próximos 25 minutos los vas a pasar acompañado. Si quieres seguir escuchando El Espejo de Ávila, que vamos a comenzar ya mismo. Antes de nada, quiero que recibas un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Hoy es viernes 16 de mayo de 2025, después de toda la resaca emocional de las últimas semanas. Vamos ya a centrarnos en lo que nos atañe aquí en la diócesis de Ávila y a lo puramente local, aunque sí que es verdad que seguimos muy pendientes de la actualidad del Vaticano, porque este domingo comienza oficialmente el pontificado de León XIV, con esa misa en la Basílica de San Pedro. Pero nosotros aquí lo que vamos a celebrar el domingo, sin embargo, es el Día del Mundo Rural, un día para centrarnos en algo que es una realidad innegable, y es que cada vez hay más presencia migrante en nuestros pueblos y que ellos son ya nuestros vecinos. Ese es el lema de este año, vecinos migrantes. Esa es la parte positiva de esa interculturalidad que estamos viviendo también en la diócesis de Ávila. Vamos a ver cómo se va a celebrar, como digo, este Día del Mundo Rural, con esa vista puesta en la presencia activa de los migrantes en nuestros pueblos. Tendremos también oportunidad de escuchar a Jorge Pato en el atrio de las palabras y terminaremos, como es costumbre, acercándonos a conocer la realidad del plan pastoral diocesano, que ya está disponible en la página web de la diócesis. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo, que arranca aquí y ahora. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Pues ahora sí vamos a comenzar oficialmente El Espejo de Ávila. Lo hacemos trasladándonos mentalmente hasta Gallegos de Sobrino, porque en esa pequeña localidad de la provincia de Ávila se acogerá el próximo domingo las celebraciones del Día del Mundo Rural. Este día que tradicionalmente la Iglesia celebra en torno a la fiesta de San Isidro Labrador, que ya sabes que celebrábamos en el día de ayer, y que, como digo, pues el domingo se va a celebrar en Gallegos de Sobrino con una programa de actividades centrado en una cuestión principal. ¿No es así, Francisco Alberto Jiménez Paz, el conciliario del Movimiento Rural Cristiano? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues sí, tienes razón. El Día del Mundo Rural este año se centra en el tema de los migrantes en nuestros pueblos, a los que consideramos o debemos considerar como nuevos vecinos, ¿no? Nuevos vecinos que vienen a dar vida a nuestros pueblos. Esa es la idea de fondo del Día del Mundo Rural de este año. Y ya sabes que el Día del Mundo Rural es temático. Cada año pues nos centramos en alguna realidad de las que vivimos en el mundo rural, ¿no? Y este año pues hemos pensado que era ya hora de prestar atención a los inmigrantes que viven entre nosotros y que aportan y con su presencia y dan vida a nuestros pueblos. Que son parte fundamental ya de los pueblos de nuestra provincia de Ávila, también en los trabajos del sector primario principalmente, ¿no? También hay que tener en cuenta esa aportación importante, no solo poblacional, sino también laboral en nuestras localidades, y que están dando vida realmente a nuestros pueblos. Pues sí, por ejemplo, los que vienen a trabajar en la agricultura o en la ganadería, hoy ya en algunos pueblos, si no fuera por la aportación que hacen estos trabajadores llegados de fuera de España, pues habría explotaciones agrícolas, explotaciones ganaderas que no se podrían mantener, que no podrían seguir funcionando, porque lamentablemente pues entre los españoles son cada vez menos los que quieren trabajar en el mundo rural, y en concreto en el ámbito de la ganadería o de la agricultura, en el sector agrario o ganadero.
Entonces, bueno, pues muchos de ellos trabajan en este área, ¿no? En este sector de la economía. Pero también hay que tener en cuenta que también hay personas migrantes que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de los cuidados. A domicilio o con otras fórmulas también trabajan en el ámbito de los cuidados. Ahí sobre todo son mujeres las que lo están haciendo, pero están cada vez más teniendo una presencia significativa en los pueblos, no en todos, pero cada vez en más pueblos. ¿Cuál es la sensación general que hay en nuestros pueblos? Quiero decir, porque la presencia de los migrantes en nuestras localidades es un hecho ya, pero sí que me interesaría saber cuál es la acogida que están recibiendo por parte de las comunidades ya asentadas allí, por parte de los abulenses que se encuentran, las familias abulenses. ¿Cuál está siendo esta acogida? Pues yo creo que en general, en lo que es en el ámbito rural, en el mundo rural, la acogida en general yo creo que es bastante buena. Puede haber casos en los que no sea así, seguramente que haya excepciones. También pueden darse casos de explotación, por ejemplo, en el trabajo, eso no te lo voy a negar, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la acogida, digamos, por parte de los vecinos, ¿no? Por parte de los locales, yo, al menos lo que voy viendo en los pueblos de mi unidad parroquial, que es la de San Pedro del Arroyo, pues en San Pedro del Arroyo y en los pueblos de mi unidad parroquial veo que en general pues se integran bastante bien, son bien acogidos, son unos más en definitiva. Yo creo que esa es la actitud más extendida por parte de los locales, por parte de la sociedad de acogida. Al menos es lo que yo veo. No sé si habría que matizarlo, ¿no? Porque lógicamente hay casos y casos, pero sí, lógico. Pero yo es la sensación que yo tengo y me resulta pues muy grato poder decirlo. No, desde luego. Luego habrá, lógicamente, habrá excepciones, habrá casos concretos, habrá causalidades, habrá de todo, pero bueno, yo me interesa sobre todo para ver una visión general, ¿no? de esta realidad, que insisto que es un hecho y que no podemos cerrar los ojos ante algo que es ahí, es plausible incluso, pues que se esté dando esa vida tan necesaria, ¿no? A lo que se llama la España vaciada. Paco, hace poco hablaba yo contigo precisamente en este mismo programa por la presencia de la Iglesia y la importancia de la palabra de la Iglesia en el mundo rural. Es algo que queda constatado también en una celebración como esta, ¿verdad? Sí, claro, la Iglesia en el mundo rural pues tiene que tener una actitud pastoral no solo de mantenimiento de lo que ya hay, sino de compromiso en la sociedad, ¿no? De compromiso en ese mundo y por tanto pues abierta a todas las realidades que se dan en nuestro mundo rural y a todas las necesidades que se hacen presentes en esas realidades, también entre los migrantes, ¿no? Porque muchos migrantes pues a veces necesitan ayuda, o sobre todo lo que ellos más valoran es que pues se les acoja y se les trate en un plano de igualdad, ¿no? Que no simplemente ser receptores de ayuda o de solidaridad, sino poder ellos también aportar, poder ellos también contribuir al bien común. Yo creo que eso es algo que es de lo que están deseosos. Y luego te diría también que, bueno, aquellos que vienen de países de tradición católica, pues muchos de ellos también se acercan a la iglesia, se acercan a la parroquia, pues para tomar parte en la vida de la comunidad. Y bueno, pues yo creo que en muchas comunidades pues van teniendo una presencia significativa. Yo, por ejemplo, pues podría decirte que en San Pedro del Arroyo, por ponerte un caso, pues algunos de los lectores, una catequista, pues son de origen extranjero, ¿no? Son inmigrantes, pues que están plenamente incorporados en la comunidad cristiana. Pues Paco, muchísimas gracias por habernos contado esta realidad que vamos a vivir, como digo, este domingo 18 por la tarde en Gallegos de Sobrinos, en la ermita de Nuestra Señora del Espino, esa realidad del mundo rural en la que nuestros migrantes ya son nuestros vecinos. Gracias. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 parole. 1:42, tiempo de abrir el atrio de las palabras. Jorge Pato, bienvenido. Muy buenas tardes, Sosu Herrera, ¿qué tal? Pues aquí encantada de escucharte.
y ver qué nos traes hoy, qué sorpresa nos traes. ¿Seguimos con el cónclave o ya dejamos de lado un poco la actualidad vaticana? Bueno, tiene algo que ver. Bueno, toca un poco la actualidad vaticana, pero bueno, no. Hoy traigo una palabra que es la palabra presbítero. Uh-huh. ¿Cuál es el origen de esta palabra? Pues la palabra presbítero viene, como siempre ya sabemos, del griego y del latín. Aquí viene todo. Tenemos tanto en el latín tardío como en el griego, que significa la palabra el más anciano. ¿Por qué es esto? Pues porque en los primeros años del cristianismo la costumbre era que el que tenía la facultad de oficiar la misa era aquella persona más anciana de la comunidad. Y todo ello por una cuestión de madurez y de experiencia. Entonces, al final, es por lo que ha quedado esa cuestión de que el anciano, el presbítero, era el que hacía la misa, y por eso está el orden de los presbíteros. Uh-huh. Y a raíz de esto, pues vamos a comentar cómo está organizada la jerarquía católica a grandes rasgos. Pues estamos los laicos, que no tenemos en ninguno de los grados de la orden del sacramento de la orden. Laicos o seglares. O seglares también. Digo, ya que estamos con vocabulario para que la gente lo vaya conociendo, porque muchas veces yo creo que lo hablamos como si todo el mundo lo conociera y no es así. Así que laicos o seglares somos, pues Jorge y yo, por ejemplo, por así decirlo, los bautizados. Y luego están los diáconos, que existen dos tipos de diáconos, uh-huh. Los permanentes, que son que están al servicio de la liturgia, de la caridad, de la proclamación de la palabra y de la liturgia, de las tres cosas, y los transitorios, que son aquellos que están, pues como decimos, preparándose para ser curas, como se diría vulgarmente, ¿no? Que nosotros aquí en la diócesis pues tenemos uno permanente y uno transitorio. Uno y uno, para que haya un variado. De ahí pasamos al orden de los presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? Comúnmente conocidos como sacerdotes, que son colaboradores de los obispos y que tienen una jurisdicción parcial de fieles, es decir, una parroquia, normalmente una comunidad de fieles que se les atribuye, se les encomienda el tener jurisdicción sobre ellos. Y todavía ni siquiera los presbíteros reciben el sacramento del orden completamente. ¿Quiénes son los que la reciben completamente? Los obispos. Es decir, que el grado máximo dentro del sacramento de la orden lo ostentan los obispos y, por decirlo de alguna manera, a nivel de lo que es jerarquía religiosa, es el máximo rango. Uh-huh. Y alguno está diciendo, no. Bueno, ahora avanzaremos sobre el tema. Los obispos, pues, son los que tienen la jurisdicción sobre una diócesis, y hay un caso particular que son los arzobispos, que están al frente de una archidiócesis, que es un conjunto de provincias eclesiásticas que están bajo su supervisión, y ellos, además, si la sede de la provincia eclesiástica coincide con la de la archidiócesis, es cuando se les llama arzobispos metropolitanos, que suele ocurrir, pero que no es obligatorio que ocurra. Es decir, uh-huh. Están arzobispos y obispos, al fin de cuentas son lo mismo. Es una cuestión administrativa si es de una archidiócesis o es solo de una diócesis, pero todos tienen el rango de obispo. Tenemos, de manera intermedia, podemos decir casi, a los patriarcas, que además ahora, al hilo del cónclave, por eso tocamos en la parte del cónclave, los oyentes habrán visto que había algunos cardenales que llevan una indumentaria muy peculiar. ¿Quiénes eran? Pues eran los patriarcas de las iglesias católicas orientales, y también hay algunos de las iglesias católicas latinas que tienen ese título honorífico de patriarcas, como son, por ejemplo, pues el de Jerusalén, Lisboa, Venecia, las Indias Orientales o las Indias Occidentales, que se está vacante desde el año 1963. Madre mía. O sea que... Ya ha llovido, ¿eh? Un tema sí. largo, ha pasado ya un poco de tiempo. Y luego está el obispo de los obispos, que es el obispo de Roma, que es el Papa, pero que el Papa, a fin de cuentas, es solamente el obispo de Roma. Tiene esa misma orden, ese sacramento de la orden aplicado de manera total como obispo, y tiene esa condición de ser Papa, le otorga ser obispo de Roma, y la sede del obispo de Roma, como ya hemos dicho en alguna ocasión, no es San Pedro del Vaticano, no. Es la iglesia de San Juan de Letrán. Y vamos a recordar, porque a más de un oyente le gusta, el título completo que tiene esta iglesia, y es Catedral Archibasílica Papal del Santísimo Salvador del Mundo y de los santos Juan el Bautista y Juan Evangelista en Letrán.
Ahí queda la cosa. Mira, me quedo con San Juan de Letrán. San Juan de Letrán, que además es más corto. Espectacular, o sea, es impresionante, es una basílica preciosa. Yo no la conocía, la he conocido este año por primera vez, cuando he estado a ganar el jubileo. Tuve la ocasión, además, de confesarme allí en español, tienen muchos confesionarios en varias lenguas, y me pareció impresionante. Pues o sea, es la sede episcopal de Roma, y es la que... esa distinción específica que tiene el obispo. Y estarán algunos oyentes diciendo, ¿y los cardenales? ¿Qué pasa con los cardenales? Bueno, los cardenales... ¿Son los jefes de los obispos? ¿Qué pasa con ellos? Casi todos los cardenales son obispos, hay que dejarlo dicho. Pero no es condición exclusiva el ser obispo para ser cardenal, puesto que hay algunos presbíteros que se han destacado por cuestiones de fe, de moral o de piedad. El Papa los reconoce esa especial área en la que hayan destacado, nombrándoles cardenales. Bueno, no nombrándoles, los cardenales se crean. No se nombran. Ahí hay que tener esa anotación. ¿Y quiénes son los cardenales? Pues bueno, hay cardenales que son de la curia romana, que son los que asisten al Papa en lo que es la administración de la Iglesia, en una labor más bien ejecutiva, podemos decir. Y luego están los cardenales a los cuales se les asigna una diócesis para estar al frente de ella y tener esa distinción de cardenal. Hay que decir que dentro de los cardenales hay 3 tipos, que están los cardenales obispos, los cardenales presbíteros y los cardenales diáconos, pero esos 3 títulos, que ya lo analizaremos en otro espacio de la teoría de las palabras, no tiene que ver con que ya tengan adquirido el título de obispo. Es decir, tú puedes ser obispo y además ser cardenal presbítero, como ocurre en la mayoría de los casos, puesto que el mayor número de cardenales son los cardenales presbíteros. Y de ahí es de donde luego, además, por cuestión de antigüedad y por otras cuestiones, con lo que tenemos a ese cardenal protodiácono, al camarlengo, que le nombra el propio Papa, quien es el camarlengo para la administración de la sede, de la Santa Sede. Es decir, que es una rama ejecutiva, pero que no está directamente relacionada con todo lo que emana del sacramento del orden, que es el que se aplica en ese primer, segundo y tercer grado. Para poder aplicarlo completamente, lo que hemos dicho, se lo reciben los obispos, y los otros grados el presbítero, que es el sacerdote, aunque ahora ya no hace falta que sea el más anciano, como es el origen de esa palabra, y luego los diáconos, que ellos no pueden consagrar, no pueden administrar el sacramento de la penitencia, pero sí que colaboran de manera muy activa por eso decíamos que están adscritos a una parte de la liturgia, pues cuando, por ejemplo, a lo mejor un sacerdote no puede acudir a una misa, pues puede ir un diácono para hacer prácticamente la totalidad de la misa, omitiendo, pues por ejemplo, la parte de la consagración, para la cual no tienen esa potestad, porque no se les ha impuesto el orden el sacramento del orden, no se les ha impuesto en ese grado. Pues toda una lección la que nos has dado hoy, completita. Hemos repasado mucho desde luego que de la sí. jerarquía de la Iglesia Católica. Jorge, pues muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. En 7 días más, Ausi. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Te lo contábamos cuando comenzaba la temporada del Espejo. Este año estrenamos nuevo plan pastoral, se estaba cocinando y podemos decir que, siguiendo con el símil, ya ha salido del horno. Jorge Zazo es el vicario de pastoral de la diócesis de Ávila y quien nos va a dar todos los detalles de lo que está haciendo y va a hacer la diócesis en los próximos 3 años. ¿No es así, Jorge? Bienvenido. Así es, bien hallado. Un plan pastoral que es trienal en este caso y centrado en las virtudes teologales. Eso es. Y además este año tiene una particularidad, que es que no será un plan pastoral por curso escolar, como estamos acostumbrados, sino por año natural. Así aprovechamos también un poquito todo el segundo semestre del año 2025, porque el primero lo hemos gastado prácticamente todo en la elaboración, así que por lo menos dedicamos con intensidad 6 meses a la esperanza, aunque es verdad que como muchas comunidades ya sabían cuál era el tema, han estado trabajando sobre él, pero bueno, vamos a ir por año natural.
La esperanza, la fe y la caridad son las tres virtudes teologales sobre las que trabaja la diócesis de ahora hasta dentro de 3 años, 25, 26 y 27, con un jubileo especial de por medio, como es esa conmemoración que tiene a nuestro santo fontibereño como protagonista el año que viene, así que ya tendremos tiempo de hablar de ello, pero vamos a centrarnos en lo que va a ser el trabajo ahora, Jorge, porque ya se ha publicado este plan pastoral, está disponible en la página web de la diócesis, y a partir de ahora, ¿cómo se va a trabajar con él? Bueno, pues hay distintas formas de trabajarlo, ¿vale? Es decir, se ha tardado tanto en publicar porque ha pasado por muchos consejos, el borrador, y el plan propiamente dicho es un texto, es un cuadernillo, que verán editado en forma de cuadernillo, porque una de las carencias que en varios grupos se hizo notar respecto del plan anterior es que como no había un contexto general, pues era difícil situar dónde estaban exactamente las propuestas o por qué se hacían o qué se quería, ¿no? Entonces, por eso se ha optado por presentar un texto largo que sirva de marco de referencia para que todo el mundo sepa dónde nos situamos y también cómo se enmarca este plan pastoral en continuidad con el anterior, promulgado por don José María Gil Tamayo, y en perspectiva universal dentro de la Iglesia universal y dentro de la Iglesia española y de la religión de la Iglesia en Castilla en particular, ¿vale? Entonces, primero hay un marco general y donde se explica todo y que yo invitaría a la gente a que leyera. Es un texto que no es fácil, es decir, no es leer un Mortadelo, pero tampoco es un tratado de filosofía, es decir, es una cosa que si uno lee despacito y en la oración, pues seguro que le hace mucho bien. Uh-huh. En todo caso, se haya hecho o no esa lectura, lo que se invita para cada año es trabajar una ficha que comienza con un pequeño resumen muy breve de un párrafo de todo lo que se expone sobre la esperanza, la fe y la caridad en el plan pastoral. Después hay un reconocer la realidad, una especie de lectura creyente sobre cómo están estas virtudes teologales en nuestro entorno, un interpretar a la luz de un pasaje de la palabra de Dios que se propone para la oración comunitaria, y después un elegir alguno de los objetivos propuestos en el plan pastoral, ¿vale? Y luego, en el texto grande, a cada objetivo le acompañan medios y acciones. En la ficha solo vienen objetivos para que cada parroquia y cada comunidad, teniendo en cuenta sus particularidades y la lectura de la realidad que haya hecho y la interpretación desde la palabra de Dios, pues pueda optar o por los medios que se plantean o por otros distintos. Uh-huh. Desde luego es un trabajo completo y lo que animamos principalmente es a esa lectura, ¿no? A esa lectura previa, que como bien dice Jorge, pues hombre, no es un texto baladí. Me ha encantado lo del Mortadelo porque ya somos de otra generación, Jorge, nosotros, para hacer esas referencias, pero bueno, es un texto que se entiende medianamente bien, no tampoco requiere dedicarle en exceso demasiado tiempo, pero sí la oración, porque recordamos, y eso me parece fundamental, Jorge, lo has dicho también un poco de pasada, y es que los planes pastorales no son cajas estancos, sino que vienen interconectados con lo que se venía haciendo, con el trabajo que viene haciendo la diócesis previamente, en este caso con el anterior plan pastoral, que era quinquenal, eran de 5 años, y que ya se trabajaron pues sobre una base sobre la que se asienta este otro plan pastoral, ¿no? Yo creo que eso es importante, que no es una ruptura, sino una continuación. Efectivamente, y además hemos tenido mucho cuidado en incorporar como objetivos concretos los 4 que salieron de la asamblea eclesial que tuvimos el año pasado, a finales de curso, donde un poco sintetizamos el trabajo de esos 5 años y el pueblo de Dios se pronunció por trabajar 4 aspectos en concreto que, insisto, han sido recogidos. Uh-huh. Bueno, Jorge, antes de terminar y de nuevo de insistir a las personas en la posibilidad de descargar ese plan pastoral, de fomentar su lectura, que está ya disponible en la página web de la Diócesis de Ávila, tenemos también que referirnos, aunque sea a modo de pincelada, porque ya profundizaremos en él más adelante, en el próximo encuentro de toda la diócesis, que va a tener lugar en el próximo mes de junio, y que es un momento también de comunión y sobre todo de trabajo dentro de esta planificación del plan pastoral, que en este caso, si no me equivoco, se va a celebrar en el Tiemblo. Eso es, el día 7 de junio, justo el sábado antes de Pentecostés, en el Tiemblo.
Pues como nos vamos a quedar sin tiempo, prefiero, si te parece, lo dejamos para la semana que viene y vamos profundizando en ese encuentro diocesano con el que se cerrará el curso pastoral. Gracias, Jorge Zazón, nuestro vicario de pastoral de la diócesis, por contarnos estos detalles. Apunta esa fecha, 7 de junio, que no se te olvide. Es tiempo de despedirnos, seguimos escuchando Mediodía COPE y recuerda que El Espejo vuelve el próximo viernes, así que hasta entonces, que pases una muy feliz semana.